Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este subprograma, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados de historia aquí en Radio Fórmula, a través del 103.3 de FM, en el 970 de AM, en una emisión que llega a muchas ciudades del interior de la República y hasta los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Pero también pueden ustedes encontrarnos a través de internet en la página www.radioformula.com.mx para que ustedes puedan en cualquier parte del territorio nacional y aún del mundo escucharnos, lo cual yo agradezco y aprecio enormemente. Hoy es un programa como ya hace un año grabado. No hemos podido ir en vivo al estudio ya desde hace 12 meses, pero sin embargo aquí estamos con muchísimo gusto. Yo particularmente agradecido por el favor de su atención. Les recuerdo también que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, que además, por estas circunstancias de encierro, puedo responder de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. De veras, les aprecio enormemente que me acompañen una vez más en este sábado y si les parece bien, vamos a comenzar. Y como se inicia la Semana Santa, la Semana Mayor, los días de asueto, los días de vacaciones, tanto escolares como para muchas personas laborales, pues hoy vamos a tratar un tema diferente que nunca habíamos, eso sí, platicado aquí en la radio. Por lo menos yo, su servidor, se lo reconoce. Miren, así como a veces hay que hablar de los mexicanos que han obtenido el premio Nobel, como a veces también hemos ya dedicado programas a recordar a las mexicanas y a los mexicanos que han alcanzado medallas olímpicas, y como en muchas otras ocasiones se presta a referirnos a aquellos connacionales nuestros compatriotas y nuestras compatriotas que han obtenido cualquier tipo de reconocimiento internacional, el día de hoy y en la siguiente ocasión, es decir, 2 programas, vamos a platicar de quiénes son las mexicanas, pocas en realidad, y los mexicanos, bastantitos más, que han alcanzado la categoría de beatos o santos para la Iglesia Católica. No es este un programa de corte religioso, lo aclaro de una vez. Es más, voy a hacer algunas críticas furibundas, De una vez lo anticipo. Es un programa que tiene únicamente la finalidad, este y el siguiente, de recordar el catálogo de beatos, beatas, santos y santas de nuestro país, mexicanos, a quienes la Iglesia Católica les ha otorgado esta categoría. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Por supuesto, apartándonos por completo de cualquier connotación de fe, por lo cual de una vez, por anticipado, ofrezco mis disculpas, apartándonos también de cualquier aspecto sobrenatural o místico, simplemente registrando acontecimientos en la vida de personas que han merecido este título de beatos o santos y, por supuesto, las circunstancias en las cuales lo alcanzaron y cuándo se decidió incorporarlos al santoral católico. Verán ustedes que es una cosa muy interesante porque la Iglesia Católica tiene unos procedimientos pues muy peculiares, muy complejos, a veces muy difíciles de entender, sea uno o no católico,
y con decisiones que dependen finalmente de la voluntad de una sola persona. Como ahorita lo platicaré rápidamente. Pero insisto, este es un programa aséptico en materia religiosa. Es un programa que no tiene nada que ver con la fe, solamente es un programa de historia de México, en el cual vamos a rescatar los nombres de aquellos mexicanos y mexicanas que han sido, como se dice en la terminología católica, han sido elevados a los altares. Miren, primero, ser santo para la Iglesia Católica es la confirmación de que el alma, o la persona, si ustedes quieren, determinada de alguien, un ser humano, está en la cercanía de Dios, que se encuentra cerca de Dios, de alguien a quien es posible invocar para que interceda ante Dios por los asuntos particulares nuestros. Es una declaración confirmatoria de que esa persona está en la cercanía de Dios, porque su vida, su obra, las circunstancias, por ejemplo, en las que muere, le permite a la Iglesia, después de un procedimiento exhaustivo, declarar que esa persona goza de la cercanía de Dios. No es un programa, insisto, religioso, y esto es simplemente lo que la Iglesia Católica, en su derecho canónico, establece. Establece también que, mediante este procedimiento que ahorita relataré de manera muy breve y sintética, hay, digámoslo así, 4 escalones que hay que ir subiendo peldaño a peldaño para poder ser declarado santo o santa, que es, repito, la confirmación de que esa persona goza de la presencia de Dios. Todos los católicos, al morir, pueden ser susceptibles o candidatos a la santidad, pero tienen que someterse a un proceso canónico muy riguroso, que abarca, repito, cuatro pasos. El primero es que se examinan circunstancias que tienen que ver con la vida o con la muerte de esa persona para declararlo finalmente, digámoslo así, candidato a santo, con la denominación de siervo de Dios. A esa persona que ya fue declarada siervo de Dios, se le examina, ahora sí, con microscopio histórico, en sus textos, en sus documentos, en sus escritos, en su forma de vida, en la fama pública, en lo que se sabe que hizo, en todo. Y si aprueba este riguroso examen, se le va a denominar venerable. Y luego ya viene aquí la parte, pues, más de fe que de rigor histórico-científico, porque a partir del ser declarado venerable, el candidato o la candidata tendrá que acreditar un milagro referido a salud para poder ser declarado beato, y una vez que ya sea beato, si se le acumula o se le aclara o se le demuestra o se le prueba otro milagro más, es decir, tener 2 finalmente, puede ser elevado a la categoría de santo. Este tema de los milagros, por supuesto, ni nos vamos a meter, que es un asunto en lo cual lo científico se transmuta en un asunto absolutamente de fe, por lo cual eso ni entraremos porque no es historia, pero sí hay un procedimiento muy claro: siervo de Dios, venerable, beato y santo. Hay 3 vías por las cuales se puede alcanzar la santidad. Aquellas personas que en su vida, a lo largo de su vida, dieron pruebas plenas de un ejercicio heroico de las virtudes. ¿Se acuerdan cuáles son las virtudes? Esto no es católico, es simplemente valores universales. Las virtudes de fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales, y las cardinales, que son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Quienes demuestran haber hecho un ejercicio heroico de ellas pueden ser convertidos o convertidas en santos.
También hay una vía más expedita, más rápida, que es la del martirio. Los mártires, las mártires, aquellas personas que mueren en defensa de la fe o mueren por odio a la fe. Y hay una tercera vía, un tanto cuanto desde mi punto de vista medio chabacana, porque pues de plano sale de la ciencia histórica, que es la vía equivalente para aquellas figuras del remoto pasado. Fíjense el decreto, antes de 1534, que el pueblo católico les rinde culto inmemorial. No me adelanto, pero este es el caso de nuestro Juan Diego. Pero eso lo vamos a platicar al ratito. Hay un procedimiento pues riguroso que se inicia en cada diócesis en todas partes del mundo, es decir, en las regiones específicas localizadas en cada país donde hay un obispado. Ahí se inician los procedimientos que van a continuar más adelante en Roma, en la Congregación de la Causa de los Santos, y que una vez avalados y una vez demostrados todos estos procedimientos, serán llevados a la decisión final del Santo Padre, del Papa. Aquí insisto, es una sola voluntad la que decide sí o no. Supongo que en el ejercicio de su poder ex cátedra, como se dice. Pero es un procedimiento muy complejo. Tiene dos partes, eso sí es bien interesante, que participan en él. Alguien que es el que postula la causa, el postulador de la causa, el que está promoviendo que sea santa esa persona, y otro, el que lo contradice, que se le llama promotor de la fe, conocido vulgarmente en el ámbito académico como el abogado del diablo, aquel que tiene que probar lo contrario, que esa persona no merece ser declarada santo. Es un procedimiento complejo, repito, no nos vamos a meter mucho en él, sin embargo, hay que tenerlo presente ahorita que comencemos a enumerar el catálogo de las santas y de los santos mexicanos. Pero no se vayan, amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana. Un programa distinto a los que hemos hecho. Últimamente hacemos programas muy distintos, cada vez son temas muy, muy variados. Esta es la riqueza de la historia, ¿eh? Y hoy estamos recordando quiénes son para la Iglesia Católica las personas, los mexicanos, las mexicanas que han alcanzado la categoría de la santidad. Ser santos para la Iglesia Católica, repito, no es un programa de corte religioso. Es simplemente recordar el catálogo de aquellas personas que han logrado esa denominación de santos o santas, tal como si hiciéramos también, di el ejemplo un poco brusco pero real, la lista de los mexicanos y mexicanas que alcanzaron medallas olímpicas en cualquiera de los muchos Juegos Olímpicos a nivel mundial. O los premios Nobel, lo que sea. Son mexicanos pues que tienen una distinción internacional, esta vez en el campo específico de la religión católica. Pero esto importa mucho porque sí hay bastantes, son decenas nuestros connacionales que lo han alcanzado. Y comentábamos hace un momento rápidamente acerca del proceso. Simplemente déjenme insistir en lo último que platicábamos, que hay un procedimiento muy, muy riguroso, fundamentalmente histórico, que esto es lo importante y a que a mí me interesa, en el cual una persona llamada postulador de la causa es quien promueve, defiende la historia de cierta persona a través de su investigación histórica de su vida, de su obra, de sus escritos, de su fama. Y hay otra persona en el mismo procedimiento que está encargada de contradecir y buscar las fallas y al contrario, demostrar que esa persona no merece ser santa o santo. A este personaje, que es parte de todo proceso canónico de santificación, se le llama promotor de la fe y es conocido en el ámbito de la historia eclesiástica como el abogado del diablo. Aquel que tiene que encontrar los errores, las fallas, las equivocaciones, las herejías, las metidas de pata de aquellos candidatos a la santidad. Un proceso que se desarrolla primero en el ámbito diocesano, es decir, en cada diócesis,
que una vez que supere esta etapa es enviado a Roma, al Vaticano, a la Congregación de las Causas de los Santos, en donde se revisa todo otra vez, se vuelve a iniciar el procedimiento y hay que estar ahí litigando en términos de un juzgado, el postulador contra el promotor, hasta que finalmente la Congregación de la Fe emite un edicto en el cual simplemente le pasa el expediente al Santo Padre, al Papa, y es el Papa en última instancia quien decide. Es un procedimiento muy extraño. Miren, hay muchos mexicanos que han merecido la santidad o la beatitud. Déjenme comenzar por quienes no la han merecido. Y particularmente, como en este programa, primero de la serie, que serán dos, como lo he explicado, vamos a dividir estos santos y santas mexicanas en dos etapas. Hoy hablaremos de aquellos que lo merecieron y de los que no lo merecieron durante la llamada época colonial, la época virreinal, la época en que fuimos Nueva España. Y en el programa siguiente hablaremos ya del México independiente, simplemente por una división cómoda, ya que si en México hay 500 años de catolicidad, justamente que se celebrarían este mismo año 2021, pues hablemos hoy de los primeros 300 años y la semana que entra, si Dios lo permite, hablaremos de los segundos 200 años. Así de sencilla es la división y de fácil. Pero en esta primera etapa, en este primer periodo, durante la Nueva España, llama poderosamente la atención que la Iglesia Católica no haya elevado a los altares, no haya santificado, no haya podido, no sé por qué razón, bueno, me lo imagino, no sé por qué razón no le haya interesado convertir en santos a los misioneros de la primera evangelización. Fíjense, nuestros primeros santos aparecen hacia el fines del siglo XVI. Pero entre 1521 y 1570, digámoslo así, o 1571 para decirlo así en términos muy simples, durante los primeros 50 años de vida católica en México, cuando la obra fundamental de los misioneros fue llevar y predicar el Evangelio a esta multiplicidad de naciones indígenas recién conquistadas y sometidas, en donde hubo verdaderamente actos heroicos de estos misioneros, sin detrimento, por supuesto, del respeto que merecen nuestras naciones prehispánicas, ninguno de ellos han sido elevados a los altares. Miren, ni Fray Bartolomé de Olmedo, el sacerdote o fraile mercedario que venía con Hernán Cortés y que es quien dice o canta las primeras misas en territorio nacional, pero tampoco y mucho menos hombres que sí se dedicaron con auténtica pasión y amor hacia los naturales, hacia los originarios de estas tierras, como fueron los franciscanos. No son santos, ni beatos siquiera, Fray Pedro de Gante, ni sus dos compañeros, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora. Tampoco son santos la siguiente generación de los 12 famosos franciscanos que llegaron en los días posteriores de la conquista, encabezados por Fray Martín de Valencia, aquel que va a organizar un gran coloquio con los sacerdotes y señores aztecas para platicar acerca de la fe e intercambiar pues nociones teológicas para poder encontrar el camino de la evangelización. Fray Martín de Valencia, que fue un asceta literalmente, y que murió cerquita de Amecameca, en una cueva. Tampoco es santo el famosísimo Fray Toribio de Benavente, aquel que los indígenas mexicanos apodaban o llamaban en su lengua Motolinia, que significa el pobre, un hombre que dio ejemplo de austeridad, de vida literalmente volcada en amor a los demás. Tampoco es, por ejemplo, santo, ya hemos platicado de ellos, los evangelizadores de Michoacán, Fray Gilberto Maturini o Fray Jacobo Daciano. Tampoco es santo Fray Jerónimo Mendieta, el
primer franciscano que escribió la historia de la evangelización. Tampoco es santo Fray Bernardino de Sahagún, aquel que rescató códices y que gracias a él conocemos cómo era la antigüedad prehispánica. Ninguno de ellos, ninguno es santo. Solamente hay uno, y apenas recientito, y lo platicábamos hace algunas semanas, ustedes recordarán, que acaba de alcanzar la categoría de venerable, ni siquiera beato todavía, venerable apenas. Me refiero a Vasco de Quiroga, este importantísimo personaje de la historia michoacana, a quien le dedicamos hace algunas semanas un programa debido a que apenas el Papa Francisco en diciembre de 2020, hace apenas 3 meses, lo declaró venerable. Imagínense, es un retraso de 500 años de historia, ¿eh? ¿Por qué a estos hombres no los han elevado a los altares? Porque los misioneros franciscanos se atrevieron o fueron acusados de introducir ciertas ideas, ciertas nociones protestantes. Es una falsedad, por supuesto, pero ya saben cómo es esto de los murmullos hoy en redes sociales, antes a través de cartas. Y como todos ellos tenían una línea teológica que partía en Gante, en Bélgica, del contacto que muchos de ellos tuvieron con Erasmo de Rotterdam, un filósofo importantísimo al cual, como ustedes recuerdan, pues le achacan el poder haber dado ciertos bandazos que van a permitir después a Lutero separar las iglesias de las denominaciones llamadas protestantes de la Iglesia Católica que obedecía al Papa. A los misioneros franciscanos los acusan de eso, inclusive de esa cosa terrible que fue imprimir Biblias, el Nuevo Testamento, en lenguas maya, zapoteca, náhuatl, purépecha, para que nuestros indígenas leyeran. Esto lo vieron como un pecado mayúsculo, como una especie de acercamiento al protestantismo, y entonces ninguno de estos misioneros de la primera generación de evangelizadores, ninguno ha sido santo, cuando lo merecían, porque si alguien ejerció las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la templanza, fueron ellos. Se peleaban con los encomenderos, se peleaban con la autoridad abusiva, defendían, como sabemos, como Fray Bartolomé de las Casas, que tampoco es santo, defendían a los naturales. Y ninguno de ellos alcanzó este lugar, ni ha alcanzado, y por lo visto ni piensan subirlos jamás, este lugar protagónico de ser santos según la Iglesia Católica. Yo sí considero que es una injusticia, porque ellos son, y ahora que se conmemoran 500 años, independientemente de la acción, si ustedes quieren, asesina de los soldados españoles conquistadores y los encomenderos sobre todo, los misioneros franciscanos españoles son la base de nuestra civilización. Y ellos merecerían estar en los altares, como dice la Iglesia Católica. Pero de esto, amigas y amigas, si ustedes me lo permiten, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta semana en la que estamos recordando quiénes son las mexicanas y los mexicanos que han alcanzado la santidad. Bueno, al menos la beatitud, según la Iglesia Católica. Es decir, quiénes de nuestros connacionales están en los altares. Ya platicábamos hace un momento quienes no lo son, quienes no han llegado a esta denominación, y ahora vamos a platicar acerca de quienes sí están. Repito, en este marco temporal de la Nueva España. Hablemos primero de nuestros santos criollos, o nuestros santos españoles que se vinieron a asentar a México y que aquí alcanzaron en el ejercicio de sus virtudes la santidad. Por supuesto, el estelar, el número uno, el primer santo mexicano, es naturalmente San Felipe de Jesús. Ya hemos platicado en alguna ocasión de él, y recuerden que San Felipe, nacido en la Ciudad de México, se va a convertir en el prototipo,
en la estrella, en la bandera de la nacionalidad mexicana en los tiempos novohispanos, porque se demostró que un mexicano era capaz, en los términos de aquel tiempo, de dar la vida, de entregarse por completo en defensa de la fe y morir precisamente por odio a la fe. Todos sabemos la circunstancia, que fue martirizado, crucificado en Japón, allá en el año de 1597, exactamente el día 5 de febrero, que se convertiría en una fiesta nacional para México, antes, por supuesto, de que le encimáramos la conmemoración cívica de la Constitución. El 5 de febrero es una fecha tradicional mexicana, desde que San Felipe de Jesús fue primero beatificado, allá en el año 1627, y después fue canonizado, es decir, elevado a la categoría de santo en el año de 1862. San Felipe, todos recordamos, era un muchachillo travieso aquí en la Ciudad de México, aquel que, pues, sus balandronadas y sus travesuras hacían que su mamá le dijera: ay, Felipillo, ¿quién te haga santo? Y la nana que tenía por ahí decía: ay, señora, yo creo que nunca, hasta que la higuera reverdezca, aquella higuera seca que tenían en el patio de su casa. Y finalmente ingresó a la Orden de San Francisco, fue enviado como novicio a las Filipinas. Luego, también conocemos la historia, no la voy a repetir rápidamente. De regreso a México para ser ordenado sacerdote, un huracán los atrapó, los arrojó en la costa del Japón, y allí, pues los japoneses, que estaban apenas entrando en contacto con el mundo occidental, no les gustó la presencia de estos franciscanos, entre ellos nuestro joven San Felipe. Los llevaron a la ciudad de Nagasaki y allí los crucificaron. Es pues el primer santo mexicano. Claro, es una época muy peculiar. Es una época de competencias incluso entre los virreinatos, porque se trataba de probar que había también en cada uno de los territorios hispanos en América personajes valientes que eran capaces de dar la vida por la fe. Y entonces, ustedes saben, inmediatamente los peruanos reaccionaron y al poquito tiempo también tuvieron ya dos santos: Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Así que estábamos en competencia. Pero bueno, el primero para nosotros, digamos el santo original, el que dio la pauta, es San Felipe de Jesús, por la vía del martirio. Fue mártir de la Iglesia Católica y así fue reconocido para honrar a los mexicanos de aquel tiempo, que vieron en él un auténtico modelo. Pero fíjense, somos muy peculiares los mexicanos, porque hubo otro contemporáneo suyo, un poco más joven, que le sucedió exactamente lo mismo y poco lo recordamos, es más, ni lo conocemos. Más adelante, un joven sacerdote agustino de la Orden de San Agustín, Bartolomé Gutiérrez, también fue enviado al Japón, unos años después que San Felipe. Él conocía perfectamente bien la historia de el propio San Felipe de Jesús. Él pidió ser enviado a las Filipinas y al Japón para evangelizar, y le sucedió exactamente lo mismo, pero peor. A Bartolomé Gutiérrez, también en Nagasaki, primero lo atormentaron, derramándole agua hirviendo en el cuerpo desnudo durante más de un mes, y finalmente lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo allá en Nagasaki también, en la misma ciudad. Esto ocurrió en el año de 1632, exactamente el 3 de septiembre, y Bartolomé Gutiérrez apenas alcanzó la categoría de beato. Beato. Esto significa que también en la Iglesia Católica hay modas, hay, digamos, ocasión de cultos que duran un tiempo. San Felipe se ha mantenido, pero Bartolomé Gutiérrez, seguramente opacado por la grandeza del primer santo mexicano, pues quedó disimulado y solamente alcanzó la categoría de beato cuando exactamente hizo lo mismo, sufrió lo mismo y quizá más que San Felipe de Jesús. Así que hoy votamos aquí porque se reanude el culto a el beato Bartolomé Gutiérrez, también mexicano, también oriundo de la Ciudad de México, Así que es una vida paralela de San Felipe, pero
pues en estas, de alguna manera, injusticias de la historia, en estos olvidos, en estos desagradecimientos históricos que también en la Iglesia Católica los hay. Bartolomé Gutiérrez nada más se quedó como beato y ni quien lo conozca con todo el debido respeto. Otro más, este sí es muy conocido, lo fue durante mucho tiempo además, hoy quizás está un poco en el olvido, en Puebla no, en Puebla es una devoción activa, me refiero al beato Sebastián de Aparicio. Un personaje bien interesante, ¿eh? Durante mucho tiempo, a lo mejor ustedes recuerdan, era el santo patrono de los choferes, de los operadores de transporte por carretera, y además también, fíjense qué curioso, todos hemos visto ese ritual muy mexicano de que cuando alguien compra automóvil nuevo, o camión nuevo, o camioneta nueva, van a la iglesia y le piden al sacerdote, al cura, que bendiga el automóvil y a sus conductores. Bueno, esta tradición la inició este hombre, Sebastián de Aparicio, el beato Sebastián de Aparicio, cuyo cuerpo, al parecer incorrupto, se encuentra y se conserva allá en la iglesia de San Francisco, en Puebla de Los Ángeles. Yo he podido verlo hace algunos años, espero que todavía esté. Y este hombre se hizo famoso primero porque es un español emigrado a México desde muy joven. Se dedicó toda la vida a fabricar carretas, carromatos, y a abrir caminos. Él es el que abre el camino de Puebla a México, el que abre el camino de México a Zacatecas, pero además tenía su fabriquita de coches, coches en el sentido del siglo XVI. Él va a morir exactamente en el año de 1600. Se había hecho ya hermano franciscano, ya muy grande, ¿eh? A los 62 años de edad se le ocurrió casarse y tuvo un par de matrimonios fallidos. Las esposas se le morían. Dos esposas mucho más jóvenes que él se le murieron con una velocidad asombrosa. A los 3, 4 meses una y a los 9 meses la otra fallecieron. Entonces él entendió que no estaba para el matrimonio, mejor ingresó a la Orden de San Francisco y se dedicaba justamente a promover la fe y a bendecir los carromatos de los viajeros, de los transportistas, de quienes en ese entonces emprendían caminatas largas con estos carromatos de madera, con ruedas de madera por los caminos. Así que esto es una devoción todavía poblana muy importante que, repito, hace algunos años sí tenía gran difusión entre nuestros amigos transportistas. Otro más, también ya platicamos de él alguna vez, es importante recordarlo, es San Junípero Serra. El padre Junípero Serra, a quien ya le dedicamos un programa, ustedes recuerdan el año pasado, que es un hombre que se dedica a la evangelización, pero ya posterior, no es de esa primera generación. Él murió en el año de 1784. Noten esto, estos, los que hemos mencionado todos en esta ocasión, en este bloque, todos son posteriores a el último tramo del siglo XVI. El primero, San Felipe, muere en 1597 y a partir de ahí, pero entre 1597 y 1521, muchos años atrás, todos los misioneros que operaron en México, ninguno ha alcanzado la santidad. Cambiaron las cosas más adelante, pero en esa primera época se ve que no les agradan. No les agrada la labor misionera que, repito, son la base de la civilización mexicana actual. Junípero Serra, ya lo sabemos, es español. Hizo misión durante varios años en la Sierra Gorda de Querétaro y después a él le encomiendan la provincia franciscana de la Alta California, lugar que recorrió de arriba abajo fundando misiones que después se convertirían en ciudades importantísimas como hoy son Los Ángeles o San Francisco, tema que ya comentábamos en su oportunidad, y que se destacó por este ejercicio de las virtudes heroicas. Heroicas, sí, en serio. La fe, la esperanza, la caridad, la templanza, la prudencia, la justicia. Todo ello en un marco de humildad para poder atraer a los naturales a la religión católica. Sí, indudablemente es un hombre civilizador que además los defendió a los naturales, se enfrentó a las autoridades como lo platicábamos en su ocasión, y son hombres que sí en efecto merecen estar en este reconocimiento en los altares. Pero sin embargo, e insisto en mi queja,
La primera generación de evangelizadores no está, por razones más políticas que históricas, por razones quizá de que se atrevieron en su tiempo además también a contradecir las ideas del rey y también contradijeron las ideas del sumo pontífice, del papa. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, el que hemos dedicado en su primera parte a recordar quiénes son las mexicanas y los mexicanos que son santos, que son beatos, que alcanzan los altares, que están cerca de Dios según lo define la Iglesia Católica, en una especie de listado, de un inventario, para conocer simplemente las circunstancias históricas de cada uno de ellos, que han merecido, así como los premios Nobel o los medallistas olímpicos, un reconocimiento de índole internacional. La Iglesia Católica tiene santos en todos los países del mundo, muchísimos, centenares, miles diría yo, y hay que decir también que en nuestro México, en nuestro país, apenas pasan la treintena. Son muy poquitos, ¿eh? Esto se debe a explicaciones y a cuestiones de índole político-histórica que hoy no platicaremos, espero la semana que entra hacerlo con más detalle, porque tienen más que ver con, pues, los pleitos que durante muchos años, decenas de años, sostuvieron la jerarquía eclesiástica y el gobierno mexicano en aquellos difíciles días a partir de las leyes de reforma, pasando por supuesto por la guerra cristera y hasta 1992 fue nuevamente restablecida, llamémoslo así, la paz abierta, la concordia abierta entre la Iglesia y el Estado. Así que fueron muchos años de pleitos y creo que la Iglesia castigó a México evitando la designación de santos mexicanos o santas mexicanas. Por cierto, santas mexicanas, ya se habrán dado cuenta, hasta este momento no hemos mencionado ninguna. Hay un desprecio hacia las mujeres. Ya lo platicaremos la semana que entra, cuando vean ustedes cuántas son y de qué calidad son. Pero no hay mujeres ordinarias, ¿eh? No hay mujeres que hayan sido merecedoras de la santidad. Pero no me adelanto. Vamos ahora rápidamente en este último bloque, a platicar de quienes han alcanzado la santidad siendo naturales, originarios de esta tierra, habitantes nacidos en México de cualquiera de las muchas naciones. Mexicas, tlaxcaltecas, zapotecas, también tenemos, poquitos, apenas se cuentan con los dedos de la mano, pero sí tenemos. Fíjense bien, vamos a platicar primero de una historia que a lo mejor muchos conocen, que son los llamados niños mártires de Tlaxcala. Cristobalito, Antonito y Juanito. 3 niños tlaxcaltecas que allá, uno de ellos, Cristobalito, en 1527, y los otros 2, Antonio y Juan, en 1529, fueron asesinados por sus propios familiares. Eran niños que ya estaban evangelizados, que ya eran católicos, que ya habían sido bautizados, y que trataban de oponerse a que sus propios padres perseveraran y mantuvieran las religiones antiguas. Eran niños que querían convencer a sus papás de que abandonaran las antiguas religiones y que se convirtieran al cristianismo. La historia es muy sencilla. Los padres, según dicen algunos, asusado por una mala mujer que era una de las esposas del papá de uno, los mismos padres mataron a estos niños. Por lo tanto, fueron declarados primero beatos, allá en el año de 1990, por Juan Pablo II, y ya finalmente cuando se les acreditaron los milagros correspondientes, que hemos platicado, que tema que no tocaremos, ya en el año más adelante de 2017, el Papa Francisco los canonizó, los convirtió en santos, santos de la Iglesia Católica, los niños mártires de Tlaxcala, llamados Cristóbal, Antonio y Juan. Niños en realidad. Y repito, murieron mártires por defensa de la fe, por odio de la fe, porque no pudieron convencer a sus padres.
y sus padres los mataron por haber intentado hacerlos cambiar de religión. Hay un caso más o menos similar, posterior, que es el de los mártires de Cajonos. Cajonos es una población en el estado actual de Oaxaca, en donde en el año de 1700 exactamente, 1700, dos fiscales indígenas, dos autoridades indígenas, llamados Juan Bautista, uno de ellos, y el otro Jacinto de los Ángeles, indígenas zapotecos ya bautizados, ya cristianizados, católicos ya pues, trataron de interferir en una celebración pagana en este pueblo llamado San Francisco Cajonos, allá en Oaxaca, y quienes participaban en esta, pues ellos supongo que haber sido una especie de bacanal pagana, haber sido una borrachera en realidad, enojados, se defendieron y los mataron. Estos dos personajes, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, fueron pues elevados a los altares ya en el año de 2002 por el Papa Juan Pablo II. Llevamos pues ya cinco habitantes originarios que son santos. Hay un sexto que es el que he reservado hasta el final, que todos conocemos, que es, como lo llama la iglesia, San Juan Diego Cuautotlatzin. Nuestro Juan Diego, el vidente, el que habló con la Virgen de Guadalupe. Es algo evidentemente curioso esto, Sobre San Juan Diego, o sobre nuestro Juan Diego, no hay pruebas históricas más que el famoso códice, que probablemente sea una creación falsa, que descubrió el padre Escalada, quien en paz descanse, que era un hombre brillantísimo y sabía mucho de este tema, pero yo creo que falsificó un códice, lo digo con todo respeto, en el que aparece la figura de Juan Diego. Claro, es mencionado en muchos documentos, desde el propio Nican Mopogua. Pero aquí no importa la autenticidad histórica ni del milagro ni del personaje. El Papa Juan Pablo II decidió justamente estrenar con él esta posibilidad de ser santo por canonización equivalente debida a culto popular antiguo. Fíjense qué curioso. El propio derecho canónico establece como límite el año de 1534 y esto se supone que ocurrió en 1531, en la aparición de la Virgen. Así que esto fue muy oportuno para que Juan Pablo II pudiera declarar, primero, beato a San Juan Diego por virtud de un milagro que le acreditaron, tema que no platicaremos, y después ya, en el año de 2002, el propio Juan Pablo II lo va a canonizar, a santificar. Pero si se fijan bien, es una historia que tiene más que ver con la fe que con el auténtico suceso histórico que pudiera ser demostrado a través de fuentes. Sí, la figura de Juan Diego aparece en muchísimos relatos, pero todos ellos muy, pero muy posteriores. Y sin embargo, aprovechando esta posibilidad del derecho canónico de la canonización equivalente, fue elevado a los altares y tiene muchos devotos y tiene culto. En la propia Ciudad de México hasta hay un templo ya dedicado a él. Son pocos los indígenas, son pocos los habitantes originarios que han alcanzado la santidad. 6 nada más, Los 3 niños mártires de Tlaxcala, los 2 santos cajonos y Juan Diego. 6 nada más. Y son también muy poquitos los novohispanos que también la alcanzaron. Recuerden, San Felipe Jesús, Bartolomé Gutiérrez el Gran Olvidado, Sebastián de Aparicio, Junípero Serra. Son muy, pero muy pocos. Nos hacen falta seguramente rescatar más historias interesantes de lo que aconteció sobre todo en la primera evangelización, porque yo sí sigo votando por Fray Pedro de Gante. Pero de esto, amigas y amigos, de más santos y santas mexicanas, vamos a platicar, si Dios lo permite, la próxima semana. Y mientras tanto, pásela muy bien, disfruten de sus vacaciones. Hasta pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.